otro día dijimos otro número. Quiero saber cuál es el que está bien. Bueno, dale, pregúntame. Habíamos dicho lo del cono de Abrams, que era como máximo. Yo otro día, el viernes, te dije 18, pero en lo que tengo Sí. anotado de clase dice 15. Eh, Mira, en alguna bibliografía habla de 15, en realidad que hasta 18 habitualmente se utiliza y se Bien, hace. ¿Eh? perfecto. Eh, 15 es un número muy común que en muchos hormigones ustedes van a usar 15 y que hasta 18 se usa cómodo el cono de Abrams, digamos. Bien, bárbaro. ¿Eh? Ya arriba de 18, además, digamos, arriba de 20, ya ahí sí o sí tenés que ir a otro tipo de ensayo para poder medir trabajabilidad. Bárbaro. Gracias. Ok, ¿alguna duda más? Aprovechamos, ¿alguien tiene alguna consulta del examen del viernes? Así ya aprovechamos mientras terminan de sumar. Mañana tienen consultas con Fernando y también creo que Sol. Eh, si hay alguna duda, cualquier cosa me preguntan. Yo no fijé consulta porque justo viajo. Así que si hay alguna duda, me preguntan por correo o aprovechan ahora, digamos, ¿no? ¿Eh? Bien. Eh, el último tema que nos toca dar hoy que nos toca dar en la materia, en realidad, es control de calidad de hormigón endurecido y que apunta a fijar los criterios que, que nos da el reglamento para evaluar la calidad con la cual nosotros estamos elaborando o recibiendo, en este caso, hormigón, ¿no? Podemos estar tanto del lado del que está produciendo como del que lo está solicitando y utilizando, ¿no? O sea, pueden estar en la etapa de productores como de directores de obra ustedes, ¿no? Eh, entonces, esencialmente, ¿qué es lo que trata de fijar el reglamento, la norma? Esto es capítulo 4 del CIRSOC, ¿eh? Así que en el capítulo 4 está todo esto, por lo tanto nosotros vamos a ir charlando eh, sobre cuestiones más conceptuales, cosas que el reglamento no dice, como todo reglamento va directamente a los bifes y le va a decir qué hacer, qué no hacer, etcétera, qué está bien, qué está mal. Lo que tratamos de hacer en este tipo de clases es contar un poquito el por qué el reglamento toma ciertas decisiones. Entonces, esencialmente, ustedes cuando van a controlar la calidad de un hormigón, van a fijar lo que se llaman criterios de conformidad, que son algunas cuestiones que ustedes pueden medir y decir, bueno, a partir de que esto se cumple, este material, este hormigón es conforme, por eso se llaman criterios de conformidad, ¿no? Entonces son esas disposiciones que están destinadas a establecer si el hormigón que se coloca en la estructura cumple o no con esos requisitos que ustedes especificaron. En este caso, esencialmente estamos hablando de cuestiones de resistencia. Eh, para lo mismo, hay que tener en cuenta dos situaciones: los controles de conformidad realizados y por otro lado, sistema de producción o la elaboración del hormigón. Esencialmente, por un lado, cuáles son los controles, o sea, qué probeta hacemos, cómo la controlamos, cómo la ensayamos y qué valores eh, eh, aceptamos o no de dichos ensayos. Y por otro lado, cuando habla de sistema de producción, tenemos, es como decir, también tenemos en cuenta o vamos a evaluar distinto según el que produzca el hormigón, digo, ¿no? Según sea el que está produciendo el hormigón. Esencialmente, la norma tiende a que todas las plantas que elaboran hormigón sean plantas que trabajen con determinada calidad, esencialmente que certifiquen criterios de calidad. Entonces vamos a ver que a dichas plantas que elaboran hormigón, que cumplen con esos criterios de calidad, le vamos a tener, lo vamos a exigir un poco menos que aquella planta que no cumple con dicho criterio, los cuales por una cuestión de solo de
no tener la suficiente confianza porque no se encuadran dentro de cierto criterio de calidad, le vamos a exigir valores más exigentes, digamos, ¿no? Bien. Así que dentro de los controles de conformidad, que son un conjunto de acciones y decisiones que están destinadas a la recepción del hormigón, que generalmente van a tener que estar especificados en un lugar, porque acá tiene que haber una relación entre ustedes como consumidores del producto o como elaboradores del producto y en todo caso con el que está elaborando el producto, o sea, entre el cliente y el que elabora el producto tiene que haber estar de acuerdo y entonces eso se especifica en el documento de obra que solemos llamarlo las especificaciones técnicas, ¿no? Muchas veces esas especificaciones técnicas se resumen fácilmente en el documento diciendo que hay que hacer un hormigón H30 según SIRSOC 201, entonces ya directamente el SIRSOC eh, no, el capítulo 4 de CIRSO, que tiene que ver con control de calidad, ahí especifican todas las normativas que tienen que cumplir los controles de calidad, digamos. Entonces no hace falta volver a escribir todas estas cuestiones en las especificaciones técnicas. Bueno, hay que extraer muestras, bien, que la vimos el otro día, entonces algo charlamos de la extracción de muestras. Y quien es responsable de dicha acción siempre es el director de obra, ¿no? Generalmente está en una situación que les toca vivir, y generalmente les toca vivir a ustedes recién recibidos, porque muchas veces el primer trabajo que ustedes tienen suele ser un trabajo de sobrestantes de obra, directores de obra, o sea, lo mandan apenas se reciben, lo mandan al sol, a estar en la obra. Y bueno, lo que uno tiene que ser consciente en esta situación, y yo trato a veces de resaltar, que uno como director de obra termina siendo responsable de un montón de situaciones que suceden en la obra, y también somos responsables nosotros, se supone que somos los que sabemos, dentro de toda esa gente que está trabajando ahí, somos los que sabemos, somos responsables también del material que ingresa a obra. Por eso es importante que, que toda esa tarea que hicimos la semana pasada en cuanto a la elaboración de la probeta, la metodología de elaboración, dónde ponerla, dónde guardarla, etcétera, se haga de una forma responsable, porque cuando los valores no son los adecuados, tenemos que haber hecho las cosas suficientemente bien para, para poder tener una herramienta para aplicar las acciones que tengamos que aplicar, como pueden ser suspender una obra. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero esencialmente ser consciente que la extracción de las muestras, los responsables suelen ser los directores de obra y generalmente eh, terminan siendo muchos de ustedes recién recibidos, ¿no? Hay que realizar ensayos y también, por supuesto, los responsables siguen siendo directores de obra. Y en general, ¿quiénes son los directores de obra? Algunos de ustedes, eso es lo que finalmente resalto, esencialmente para tener en cuenta que, o tratar de ponerlos en cuidado de que estas cosas realmente suceden, digamos, ¿no? O sea, ustedes llegan a la obra y se van a encontrar con un montón de cosas nuevas y, bueno, es importante eh, estar un poco entrenado en esa situación. Bien, cuando dijimos que, que los criterios de conformidad tenían en cuenta las dos situaciones, los controles por un lado y los modos de producción por otro, esencialmente lo que dice la norma es fijar dos modos de producción, o sea, distingue claramente dos formas de hacer las cosas, de hacer el hormigón. El modo 1, que habla de un montón, si ustedes, acá resumo en 4 o 5 puntos, pero si ustedes agarran el capítulo 4 van a ver que le dice un montón de parámetros que tiene que cumplir una empresa que elabora hormigón para estar comprendido entre modo 1. Entonces habla esencialmente de una planta productora que tenga un sistema de calidad, que permita el acceso del director de obra a los registros y a la planta,
que tenga elaboración continua, medición en masa y registros continuos, correcciones por humedad, control y producción de seguimiento, o sea, todo un montón de criterios donde ustedes en todo caso lo que podrían hacer es evaluar previo a contratar a la empresa que corresponde, evaluarla para poder categorizarla como modo 1 o modo 2. Obviamente, aquella empresa que no ingresan dentro de todos estos criterios, la norma, el reglamento, los cataloga como modo 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar muestras. Entonces, antes de empezar a ver cuántas, cómo y qué tener en cuenta, vamos a ponernos de acuerdo con algunas definiciones. Pastón, que es un pastón, es la cantidad más pequeña de hormigón que puede considerarse lo que llamamos una unidad de producción. Y bueno, y acá un pastón puede ser la canchadita de hormigón que hicimos el otro día, donde hicimos 10 litros de hormigón, eso es un pastón, y el segundo grupo que vino después sería otro pastón, a pesar de haber sido usado la misma dosificación. Eh, pero, pero un pastón también puede ser, por ejemplo, un mixer que tiene 8 metros cúbicos, ¿no? Se supone que una unidad de producción es un pastón. La siguiente camión, la siguiente canchada, que va a ser la misma dosificación, pero no es exactamente el mismo pastón, porque uno en las mediciones puede ir variando ciertas situaciones, eso va a ser otro pastón distinto. Bien. Cuando hablamos de lote, hablamos de un conjunto de elementos estructurales de igual tensión característica. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué lote? Bueno, esencialmente cuando nosotros planificamos un hormigón, lo que vamos a hacer, la idea del control de calidad es poder controlar nuestra obra paso a paso. No nos sirve de nada una obra de magnitud, sacar probetas y después cuando termine la obra hacer un promedio, porque supongamos que estamos haciendo un edificio de 20 pisos, eso puede pasar que los pisos de arriba, o sea, el hormigón tenga excelente calidad y los pisos de abajo el hormigón haya sido una porquería, en el promedio estamos bien, pero nuestro edificio se nos viene abajo. Porque las plantas bajas, que son las que más necesita calidad de hormigón, tienen hormigón malo. Entonces, lo que permite este control es hacer un seguimiento cada vez que uno va hormigonando, y por lo cual uno nunca va a determinar un valor medio, un debido estándar, una tensión característica de los ensayos que obtuvimos, sino que vamos a ir verificando ciertos criterios, eh, y eso lo vamos haciendo paso a paso para poder identificar cuándo, en qué momento, en qué zona de la estructura podemos llegar a encontrar algún inconveniente con algún hormigón que estemos eh, que no haya cumplido con las especificaciones que hemos pedido. Bien, entonces para dicho proceso, lo que vamos a hacer es a esa estructura dividirla en secciones, en partes. Cada parte la vamos a llamar un lote, y a cada lote le vamos a aplicar una metodología de control de calidad. O sea, a cada lote le vamos a sacar una determinada cantidad de muestras. Un lote va a estar conformado por una determinada cantidad de pastones, y a esos pastones vamos a elegir una determinada cantidad, a la cual le vamos a obtener una muestra, que una muestra es una unidad de hormigón que extraemos de ese pastón. ¿eh? Con esa muestra vamos a hacer las probetas o cualquier otro tipo de ensayo. Tener en cuenta, lo charlamos el otro día, que hay que cumplir ciertos requisitos. La idea es que uno cuando extrae la muestra está evaluando el hormigón que nos están proveyendo. Todo el resto del proceso, el proceso de bombeo, descarga, compactación, etcétera, va a depender de ustedes como director de obra. Entonces, nosotros no podemos alterar la muestra, así que la muestra la tenemos que sacar directamente de lo que es la canaleta de descarga del camión. Entonces nosotros vamos con vamos con un par de baldecitos. Cuando se va a descargar el hormigón, ponemos el balde y sacamos
un par de baldes de hormigón, lo suficiente para hacer los ensayos que querramos hacer. Y eso nunca podemos usar ni el primer cuarto ni el último cuarto de metro cúbico, donde se supone que el hormigón, tanto en el primer cuarto como en el último cuarto, el primer puchito como el último puchito, puede llegar a no ser representativo del total. Bien, porque no está demasiado bien mezclado o algo por el estilo. Los primeros, tanto el primer puchito de hormigón que se tira como el último, pueden llegar a tener una alteración y uno lo que quiere buscar es algo representativo. Entonces se descarta siempre el primer y último cuarto y siempre lo tenemos que obtener de la canaleta de descarga. Entonces nos vamos con esos baldes a una zona protegida, una zona donde podamos poner nosotros nuestros moldes y dejarlos ahí, y aparte protegida de las temperaturas extremas, que tratar de que esté a la sombra, porque eso va a estar un día entero, hasta el día siguiente que desencoframos los moldes. Y, y bueno, y ahí hacemos la tarea que hicimos la semana pasada en el laboratorio. Armamos las pruebas, abramos las probetas, las 3 capas, 25 golpes, como vimos, para la probeta de 15×30, o las 2 capas y los 25 golpes en la probeta 10×20. Cuando terminamos de hacer eso, la identificamos, muchas veces con un papelito, le pegamos un papelito arriba tratando de cuidar la superficie superior, que es la zona donde después se van a aplicar la carga y todo eso que comentamos la semana pasada, y lo tapamos con una bolsa de nylon para que asegurarse que no pierda la humedad, por lo menos durante su primer día. Al día siguiente ya la llevamos o a una cámara de curado o la dejamos en piletones con agua saturada en cal hasta el momento que nosotros decidimos ensayarlo. ¿Ok? ¿Hasta ahora alguna duda? No, pero Bien, ahora bien. Eh, bueno, entonces, dividimos la estructura en lotes. Y bueno, ¿qué dimensión puede tener un lote? Y un lote, en general, cada lote suele ser como si fuese una etapa constructiva, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay veces uno tiene obra donde uno está hormigonando continuamente, entonces, si uno está hormigonando una obra grande que todos los días mete hormigón y la hormigonada es continua o algo por el estilo, no es tan fácil como cuando uno eh, construye un edificio, que generalmente un edificio uno hormigona cada 15, 20 días, etcétera, una planta. Entonces ahí claramente cada planta de un edificio es un lote. Pero cuando uno tiene obra de gran magnitud y está hormigonando todos los días, bueno, los lotes los tiene que dividir con algún criterio. Entonces ahí aparece algunos criterios que dice, bueno, 100 metros cúbicos puede llegar a ser un límite para un lote, 50 pastones, o 500 metros cuadrados construidos, no más de 2 plantas de edificio. Bueno, ese tipo de criterios, que son en realidad criterios para que ustedes como director de obra puedan planificar un adecuado seguimiento de su control de calidad del material, ¿no? Entonces ustedes cuando están en la obra van a planificar la obra y, y van a dividir su estructura en lotes. Con lo importante del lote, recuerden, es que estemos siempre hablando del mismo tipo de hormigón, o sea, de la misma resistencia característica del hormigón. O sea, puede ser que la obra tenga sectores con distinta calidad de hormigón, distintas categorías de hormigón, entonces claramente ustedes tienen que encuadrar cada categoría de hormigón en distintos lotes. ¿Cuántas muestras sacamos por lote? Y también hay otros criterios, ¿vale? 5 muestras por lote como mínimo, 3 muestras por planta de edificio. Cuando uno tiene un edificio, generalmente un edificio puede llegar a tener 40, 30, 40, 50 metros cúbicos de hormigón, edificios tradicionales de Rosario, por ejemplo, cada planta. Entonces, generalmente uno puede sacar alrededor de 3 muestras, generalmente lo mínimo que uno puede sacar 3 muestras, que significa que dijo 3 pastones, 3 camiones,
por ejemplo, no sé, cerca de 50 metros cúbicos, uno tiene 6 camiones de 8 metros cúbicos, más o menos, 6, 7 camiones. Entonces, de esos 6 camiones, uno elige 3. Entonces, bueno, a ver, sacarle al primero, al tercero y al quinto, o al segundo, al cuarto y al sexto, qué sé yo, de ese orden. Eh, y, y ahí sacamos la muestra, determinamos la cantidad de muestra que tenemos que tener por lote. O puede ser una muestra cada 100 metros cúbicos y no menos de 5 muestras, eso cuando ya estamos hablando de grandes volúmenes de hormigón. Bueno, otros criterios. La idea de esto es, bueno, tratar de tirarle alguna línea, algún criterio para ver cómo programan la planificación de su control de calidad, por un lado, y cuántas muestras deben sacar, por otro lado, aproximadamente por cada lote en que han dividido su obra. Bien, hasta ahí cuestiones generales, cómo dividimos, cuántas muestras sacamos, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito de los criterios de conformidad. Lo primero que tenemos que recordar es que siempre nosotros hablamos siempre sacamos lo que llamamos probetas hermanas. Las probetas siempre como mínimo tienen que ser 2, no más, no menos de 2, y siempre como mínimo, pueden ser 3 o más, ya vamos a ver por qué. Pero por ahora vamos a trabajar con 2 y después vamos a manejar la alternativa de que cuando necesitamos o qué otro criterio puede haber para manejar más probetas de una misma muestra. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá es una sucesión de pastones que están llegando a una obra dentro de un mismo lote, estamos, ¿no? Entonces tenemos pastones del 1 al pastón I. Y nosotros vamos a sacar, por ejemplo, en este caso, le sacamos una muestra al pastón 1. Estas dos niñitas que están ahí grafican las 2 probetas que hicimos con la muestra 1. Al pastón 3 le sacamos otra muestra, que le llamamos muestra 2. Al pastón 6, al pastón 8. Y así sucesivamente vamos sacando muestras. Y vamos a definir 3 valores. Perdón, 2 valores. Uno que llamamos resultado de ensayo, que es el promedio de los valores de resistencia a rotura de las probetas que forman parte de la primera muestra. A eso lo llamamos resultado de ensayo. Y otro valor que llamamos media móvil, que es el promedio de 3 resultados de ensayos consecutivos. Entonces, cuando digo consecutivo, ustedes ya deben tener clarito que todo esto está ordenado en función de cómo ustedes van tirando el hormigón, van disponiendo el hormigón. O sea, entonces los pastones se van enumerando a medida que ustedes lo van colocando en obra y en función de eso, esto tiene un orden. Y por eso el promedio son la media móvil, son 3 resultados de ensayos consecutivos, y entonces tenés el promedio entre el 1, el 2 y el 3, el promedio entre el 2, el 3, el 4, el promedio entre el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente vamos a tener, si tenemos un n número de resultados de ensayos, seguramente vamos a tener n-2 números de media móviles. ¿Ok? Profe, pero no necesariamente los pastones para la media móvil tienen que ser seguidos. No, los pastones no, las muestras tienen que seguir Bien, seguidas. bien, bien. De todos los pastones que entran en la obra, como vos ves ahí, no le sacás muestra a todos los pastones. Le sacás a una determinada cantidad, y eso es lo que estuvimos hablando antes. Por ejemplo, qué cantidad de pastones sacamos. ¿A cuántos pastones le sacamos? Bueno, le saco 5 muestras en todo el lote, o 3 muestras en una planta de un edificio, o una muestra cada 100 metros cúbicos, y no menos de 5 muestras. Bueno, esa es la cantidad de muestras. Entonces yo digo, bueno, un edificio, por ejemplo, que va a tener 40 metros cúbicos de hormigón, ¿eh? Son... eh, eh, bien, y entonces, a cuántos camiones le saco? Bueno, le saco a 3.
Entonces, le saco al primero, al tercero y al quinto. Le saco muestra. Entonces ahí tengo tres muestras, 3 resultados de ensayo y una sola media móvil, por ejemplo. ¿Está claro? Sí, bárbaro. Genial. Bien, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a tener que verificar nuestros criterios de conformidad. Entonces vamos a ver que vamos a usar 3 criterios de conformidad que también van a estar en función del modo de producción. Y son estos 3 criterios, fíjense. El criterio 1 dice que la diferencia entre la tensión de rotura de las probetas hermanas, si se acuerdan, F'C1, F'C1, F'Ci son el resultado de ensayo, y F'I sería la tensión de la carga, la tensión de rotura de cada una de las probetas. Entonces, la diferencia de la tensión de rotura entre probetas hermanas no puede ser menor que el 15% del resultado del ensayo de la misma muestra. Bien, o sea, acá no estoy comparando nada, solamente estoy comparando los valores entre sí, o sea, no puede haber un 15% de diferencia entre las dos probetas que forman parte de la misma muestra. Fíjense que tanto para el modo 1 como para el modo 2, estos dos valores, estos dos criterios son iguales. Bien, este criterio número 1 es el mismo para ambos modos. En el modo 2, perdón, en el segundo criterio de conformidad, yo tengo que verificar que la media móvil, que se acuerdan que era el resultado, el promedio de 3 resultados de ensayo consecutivos, sea mayor o igual que la tensión característica. ¿Y de dónde sale la tensión característica? A ver. Del hormigón que yo quiero dosis, o sea, que sé que pedí. Perfecto. Bien, Giovanna, está metida en el tema. Acuérdense que estamos haciendo un control de calidad. Entonces yo pedí un hormigón H30 y ahora lo estoy controlando. Entonces la media móvil es el resultado, el promedio de 3 resultados de ensayo de 3 resultados de ensayos consecutivos, y ese valor tiene que ser siempre mayor o igual que la tensión característica. Pero cada resultado de ensayo sí o sí tiene que ser mayor o igual que la tensión característica menos 3,5 megapascales. ¿Y esto por qué? Y bueno, recuerden que la tensión característica por definición, ¿cómo era? Era la tensión al cual el 90% de las probetas tenía que estar encima de ese valor. ¿Está bien? ¿Está claro ahí? Sí. Eso es tensión. Entonces yo puedo tener una muestra donde la tensión esté por debajo de la tensión característica, pero siga siendo una muestra de ese hormigón de esa tensión característica. Sí, tengo un 10% de probabilidad que eso me pase. O sea, de cada 10 probetas que yo saco, hay una que me va a dar por debajo de la tensión característica, y a pesar de eso el hormigón cumple con esa tensión característica. ¿Está bien? Ya por definición eso es así. Por lo tanto, yo puedo esperar que una muestra me dé por acá, o sea que una muestra esté un poquito por abajo de la tensión característica, hasta 3,5 megapascales. Pero fíjense que después le dice, pero si usted hace un promedio de esas 3 muestras consecutivos, está bien que una le dé por abajo, pero cuando promedia las 3, el promedio de las 3 tiene que estar por arriba de la tensión característica. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es lo que le exige esto en el modo 1. Entonces estos dos valores parecieran tener cierta lógica porque están relacionados esencialmente con un valor que la tensión característica que yo solicité el hormigón, mi valor de diseño del hormigón que yo esté solicitando. En el caso del modo 2, ¿qué dijimos del modo 2? El modo 2 estaba orientado a fijar criterios de conformidad sobre plantas que elaboran hormigón que no cumple con determinados criterios de calidad. Entonces, esencialmente, son aquellos tipos que uno le puede llegar a tener un poco de miedo de que la calidad sea buena y le exigimos más.
Y fíjense que esencialmente si vos no cumplís con esos criterios de calidad, yo te digo, mirá, todas las probetas tienen que estar por arriba de la tensión característica. Y la media móvil tiene que ser la característica más 5 megapascales. O sea, en realidad yo le estoy penalizando, asegurándome que si vos no cumplís con cierto criterio de calidad, yo me tengo que estar seguro de que el hormigón cumpla con esa resistencia, exigiendo valores un poco más altos de los que yo necesito. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y por qué por qué la del criterio 1 es igual para los dos? ¿Qué estoy midiendo en el criterio 1? Puede ser el desvío estándar. No, el debido estándar tiene que ver con un valor estadístico donde uno tiene que entrar en juego 30 probetas, o sea, acá no estamos sacando ningún parámetro estadístico de esa característica. No hay forma de evaluar el desvío estándar con dos probetas, digamos. ¿Qué estoy evaluando ahí? ¿Qué significa? Que dos probetas obtenidas de una misma muestra, o sea, de un mismo hormigón, elaboradas ambas probetas bajo norma, o sea, con todo lo que vimos la semana pasada, la 25 golpes, el golpecito, etcétera, curadas en curado normalizado durante el tiempo que corresponde y ensayadas a los 28 días, después de estar a los 28 días, el 100% de humedad, 20 grados de temperatura. Ensayado bajo norma con todos los criterios que vimos el otro día, que hay que corroborar, verificar, ensayar, etc. O sea, ¿qué probabilidad hay que esas dos probetas tengan valores muy distintos? La probabilidad es muy baja, digamos, si la cosa está La bien hecha. uniformidad. Claro, si la cosa está bien hecha, si nosotros hicimos bien todo el proceso, tanto de la toma de muestra, como la identificación, como el ensayo, no puede haber más de un 10% de diferencia entre las dos probetas. ¿Está bien? Estamos hablando de dos probetas que son del mismo pastón, no son de misma dosificación, son exactamente del mismo pastón, vienen del mismo camión. Entonces esas dos probetas no pueden tener una diferencia de más de un 10%. La norma le dice, mire, hasta un 15% se le acepto. Cuando hay más de un 15% entre el resultado de esas dos probetas hermanas, acá hay algo raro. Acá hay un error. ¿Está bien? Eso es lo que le dice la norma. Y fíjense que esto es lo mismo para el modo 1 o modo 2, porque acá no tiene nada que ver quién produjo el hormigón o el estilo. Tiene que ver con algún error que seguramente se dio en el proceso de extracción de muestras, de identificación y de ensayo. O se ensayó mal, o alguien se equivocó cuando anotó el numerito de la carga máxima o algo por el estilo, eh, pero, pero algo de todo esto anduvo mal. Bien, entonces el criterio 1 me permite a mí poder identificar algún error y a partir de eso tomar decisiones sabiendo que hay un error en la toma de muestra o en el ensayo, pero yo no le puedo adjudicar a ese hormigón un defecto por este error. ¿Está bien? Fíjense que en ningún momento lo estamos comparando con una tensión característica, la estamos comparando entre sí. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo puedo tener un hormigón que yo haya pedido un hormigón de 30 megapascales y me dio una probeta 10 megapascales y la otra 20 megapascales. El promedio es 15, la diferencia entre los dos son 10 megapascales, mucho más del 15% de 15. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, estas dos probetas las tengo que descartar. Hay 10 megapascales de diferencia, eh, hay un 100% de diferencia entre ambas. Siendo probeta hermana, esto es imposible. Entonces, yo no puedo tomar ese valor como un valor válido porque esa muestra, ese proceso de control, está viciado de algún error que no sé cuál es. Y eso
Ahora, también en el mismo caso, si el hormigón es H30 y me da una probeta 40 megapascales y la otra me da 50 megapascales, el tema es el mismo, digamos, ¿no? O sea, ahí también hay más de un 15%, esos 10 megapascales dividido 45 es más de un 15%, y, y por más que los dos probetas me hayan dado muy por encima de los 30 megapascales, también tengo que descartar ese valor. Porque en realidad hay un error, yo sé que hay un error, entonces no puedo usarlo, por más que me dé bien o porque me dé mal, no lo puedo usar igual. Y eso es lo que hace el, el método cuando no cumple la condición 1. Cuando no cumple la condición 1, cuando la diferencia entre los dos probetas es menor al 15% del resultado de ensayo, perdón, la diferencia entre las dos probetas es mayor al 15% de los resultados de ensayo, esto está al revés, no cumple la condición 1. Entonces, cuando no cumple con esa condición, ¿qué hago con esa muestra? La descarto, no la puedo usar, ni para bien ni para mal. Por ende, fíjense que si ustedes estaban muestreando, y ahí donde está un poquito el riesgo de esta situación, si ustedes están haciendo esta muestra, se van a quedar con menor cantidad de probetas que pueden ser aptas para ser evaluadas. Entonces ustedes van a estar entre el camión 1 y el camión 6, un montón de hormigón del cual ustedes no saben qué calidad tiene. Ahí es cuando aparece algún criterio que cuando uno dice, bueno, en vez de sacar 2 probetas, saco 3, por ejemplo, probetas. Puede ser una alternativa. Entonces yo saco 3 probetas. ¿Qué dice la norma? Si usted hace de 2 ensayos y le da mal este valor, le da que hay 2 probetas con más de un 15%, usted puede ensayar la tercera probeta, y si usted encuentra un par de esas 3 probetas donde el error es menor del 10%, usted puede descartar la otra, la tercera, y quedarse con ese valor que es el promedio de esas dos. Ustedes estarían salvando, en este caso, habiendo sacado una probeta adicional, el posible error. O sea, identifican que el error está en una de esas 3 probetas, a partir de que 2 de esas probetas tienen un valor muy por debajo de un 10% de diferencia. ¿Está bien? Esa puede ser una de las causales por la cual ustedes sacan más de 2 probetas. Entonces, cuando ustedes tienen alguna duda o la obra tiene cierta importancia o están haciendo una zona muy sensible de la obra, bueno, a ustedes se les recomienda sacar más cantidad de probeta para poder tener elementos de evaluación en el caso de tener algún inconveniente. Por otro lado, también a veces usted como director de obra va a decir, bueno, vamos a sacar 6 probetas de cada pastón, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a ensayar 2 probetas a los 7 días y yo ya voy a ir viendo ahí evolución de resistencia, y después a los 28 días ensayo 2 y me quedo con 2 de guarda por la duda a los 28 días no me dé o tenga algún error y puedo usar una tercera probeta para eso, o en todo caso, si yo tengo duda de que a los 28 días las resistencias no llegan, pueden llegar a ensayar a los 60 o los 90 días, y eso ahí aparecen los criterios de ustedes como directores de obra, y por supuesto, donde van a estar evaluando también la importancia o los riesgos o eh, qué tan exquisitos tienen que ser o qué tan peligrosa es la obra que ustedes están haciendo. No es lo mismo que estén ejecutando, no sé, una central nuclear, que estén ejecutando alguna obra de poca importancia, ¿ok? Entonces, los riesgos son distintos y ahí está la dirección de obra tomando distintas precauciones para asegurarse tener la herramienta adecuada para controlar calidad. ¿Bien? Entonces, esencialmente, cuando no cumple la condición 1, lo que hacemos, esa muestra es descartarla, no la podemos utilizar porque sabemos que hay un error ahí de por medio. ¿Bien?
Cuando no cumple la condición 2, que tenía que ver con la media móvil, ¿se acuerdan? La media móvil estaba por debajo de la tensión característica en el caso del modo 1. Entonces, por ejemplo, esta media móvil no cumple. Lo que vamos a hacer es observar. ¿Qué queremos decir observar? Quiero decir que todo el hormigón que está comprendido entre la primer muestra que forma parte del promedio de la media móvil y la última muestra, inclusive de la 3 a la 8, por ahora podemos decir que lo vamos a observar. Ustedes piensen que en este momento ustedes están sentados en su escritorio, probablemente una vez que se fueron toda la gente de la obra y ya no tengan más cosas que hacer y recibieron los informes del laboratorio, y se sentaron en el escritorio y empiezan a hacer estas cuentitas, sacan el ensayo, la media móvil, qué sé yo, y dicen, bueno, lo que estoy haciendo ahora es observar. Entonces yo sé que del pastón 3 al pastón 8, ¿eh? En esos 6 camiones, que pueden ser 6 por 6, no sé, 36 metros cúbicos de hormigón, eh, ahí tengo que observarlo. Te voy a decir, estos camiones, ese volumen de hormigón, que ustedes saben que el camión 3 fue a parar a tal sector de la obra, el camión 4 a tal otro, el camión 5 a tal otro, o sea, todo ese sector de la obra va a quedar en observación. Ya después vamos a ver qué medidas podemos tomar posteriormente, pero esencialmente lo que en este proceso que es control de calidad, lo primero que hacemos es observar, poner un tilde, poner algo a esa zona, delimitar esa zona como una zona que no cumplió con lo que especificaron. En el caso de que la condición 3 sea la condición que no se cumple, por ejemplo, la media móvil esta cumplió, porque el promedio de las 3 está por encima de la tensión característica, pero este resultado de ensayo está por debajo de la tensión característica menos 3,5 megapascales. ¿Qué significa? Significa que este pastón no cumple con lo que estamos buscando y que en realidad yo no sé cuándo empezó este error, porque yo sé que este pastón 3 cumplió y este pastón 8 cumplió. Entonces, entre el 4 y el 7 da la sensación que hubo algún desperfecto que después se corrigió, pero yo no sé si el problema está en el 4, estoy seguro que está en el 6, pero no sé si no está en el 7, si no está en el 5 o si no está en el 4. Por eso, lo que hacemos acá es observar o delimitar todo el volumen de hormigón que está comprendido entre el resultado de ensayo anterior que haya dado bien y el resultado de ensayo posterior que haya dado bien. Y ahí observo esos bastones que me quedan ahí en el medio que están caracterizados por este resultado de ensayo. Tengan en cuenta que este procedimiento de control de calidad viene de la mano con la forma que uno tradicionalmente elabora el hormigón y realiza hormigón, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción de hormigón es una producción en serio, o sea, en general uno tiene una planta que elabora hormigón y entonces esa planta va dosificando y tirando el material a cada uno de los camiones. Y en general cuando tenemos algún problema, tiene que ver con algún desajuste que se produce en la planta. Por ejemplo, una balanza que se descalibró, ¿eh? Algo que se trabó. Y entonces, cuando eso pasa, ese desperfecto empieza a aparecer hasta que alguien en la planta que dosifica hormigón se da cuenta y lo corrige. Las plantas que dosifican hormigón tienen sus herramientas para verificar que las cosas se hagan bien, pero bueno, las cosas pasan también, como en todas partes, y los controles pueden no ser suficientes. Entonces, esto suele pasar que cuando algo se descalibra de esta forma,
todo el volumen de hormigón que viene, que sigue hasta que uno no corrige la situación, se va entregando de forma defectuosa y por eso es que uno observa en función de una muestra, de una de un parámetro que no da, en este caso el resultado de ensayo o la media móvil, y observa todo este volumen de hormigón que queda comprendido dentro de esos lugares donde uno tiene cierta duda de las características del mismo. ¿Está bien? ¿Está entendido esta parte? Sí, profe. Bien, entonces esencialmente lo que hace la metodología de control de calidad es fijar criterios para que podamos evaluar y hacer un control continuo del proceso de hormigonado y de la calidad, y de la calidad del material que nosotros disponemos en obra, y nos da la herramienta, las condiciones que debe cumplir y cuando cumple o no cumple. Y por otro lado, fija esta regla de juego para que nosotros tengamos esta discusión con la planta que elabora el hormigón. Cuando tenemos algún inconveniente, lo primero que hacemos es seguramente levantar el teléfono y pegar un llamado a la planta que elabora el hormigón, diciéndole cuáles son los problemas que hemos encontrado en obra, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Profe, yo no termino de entender, o sea, yo estos resultados los voy a obtener recién a los 28 días. Sí, ¿De qué, o sea, qué hago si algo me da mal? bien. Bueno, esto, lo que nosotros aprendimos ahora es la metodología para controlar. Entonces, ahora lo que vos preguntas no tiene que ver con la metodología, sino que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Entonces, se abre un abanico de situaciones en el medio, ¿no? En general, el otro día yo les contaba que ustedes, y por eso yo resalto tanto de la responsabilidad de ustedes que van a estar, que se van a hacer cargo probablemente de la dirección de alguna obra, siendo relativamente jóvenes y con poca experiencia. Entonces tenemos que estar atentos a esta situación porque ¿qué es lo que uno encuentra en la obra? En la obra uno encuentra una empresa que quiere ejecutar el hormigón y sumar volumen y hormigonar para que cuando uno generalmente a la empresa que hace la obra, se le paga cuando termina de hormigonar, ¿eh? Una vez que hormigonó, se le paga. Entonces se certifica en función de lo que hormigonó. Entonces la empresa quiere hormigonar y hacerlo en el tiempo más rápido posible porque de esa forma tiene sus beneficios, sus mayores beneficios. El dueño de la obra quiere que la obra avance y se termine, porque el tiempo es oro y cuanto antes termine la obra, antes lo puede vender y toda esta situación. Entonces el dueño de la obra también está interesado para que no exista ningún inconveniente en la obra y todo avance rápido y se termine. Entre esas dos presiones, donde uno encuentra estos dos elementos que quieren seguir para adelante, ustedes van a estar en el medio y cuando aparece un error, un temita de esta característica, son los que van a tener que levantar la mano y decir, bueno, espere, que acá hay un problema con el hormigón, tenemos que parar, tenemos que parar la obra, tenemos cierta duda, porque el hormigón que estamos aplicando que no cumplió con los requisitos que nosotros establecimos, y cuando ustedes dicen eso, se arma un, un- un terrible quilombo en la obra. ¿Por qué? Porque hay mucha plata en juego. Lo primero que va a pasar es que el director, el dueño de la obra le va a decir, bueno, hasta que no me aclare toda la situación esta, yo no le pago a nadie, no le pago ni a ni a la planta que elabora el hormigón, no le pago a la empresa constructora, hasta que no me solucione este problema. Eh, la empresa constructora va a decir, ¿yo qué tengo que ver si el hormigón yo no lo puse? Muchas veces el hormigón ni siquiera lo compra la empresa constructora, sino que lo compra la planta que elabora el hormigón. La planta que elabora el hormigón siempre le va a ir con el discurso de que
el hormigón está en buena calidad, que a mí los resultados de mis ensayos propios de mi laboratorio me dan bien, que lo que están mal son los suyos. Entonces claramente siempre va a haber, va a tratar la planta que elabora el hormigón de sacarse el problema de encima. Entonces, es un tema esa situación, ¿no? Por eso es que, repito, la importancia de que ustedes esto lo hayan hecho bien, estén seguros de que el proceso haya sido adecuado, porque cuando ustedes tiran una bomba de este calibre, no lo pueden hacer con dudas. ¿Sí? Y en realidad el único responsable de que la obra, de la seguridad de la obra, después terminan siendo ustedes. ¿Sí? Así que en realidad ustedes van a ser los que tiran la bomba y por eso es importante hacerlo eh, con, con la seguridad de haber hecho las cosas de forma adecuada. Dentro de la gran cantidad del abanico de posibilidades, entonces vamos a dejar de lado todas las cuestiones eh, eh, de discusión, porque ahí, en general, cuando pasa estas situaciones, hay mucha gente que se va a tener que poner a trabajar, sobre todo ustedes, recalcular, etcétera, y probablemente el dueño de la obra no le va a querer pagar ni un peso más, digamos. O sea, hay mucha gente que va a perder plata en estas situaciones. Eh, entonces, lejos de todo el tema de discusión, vamos entrando desde el punto de vista técnico, cuáles son las posibles soluciones bajo las distintas posibles alternativas que pueden suceder. Entonces, cuando hablamos de que el material no, que este resultado no da, es un resultado no conforme, hay un abanico grande, o sea, puede ser que no dé por muy poquito. Entonces, no sé, estamos hablando de que esto tiene que dar un hormigón de 30 megapascales y me está dando 29,5, 29 megapascales la media móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, un megapascal en 30, sabiendo nosotros eh, cómo se calcula el hormigón, la tensión característica y después todos los coeficientes de mayoración de carga, de disminución de resistencia, todo lo que entra en la metodología, sabemos que esas pequeñas diferencias eh, no suelen ser importantes eh, para la obra, pero sí me permite hacer un llamado de atención a la empresa que elabora el hormigón. A ver, muchachos, miren, me tienen que dar 30 y ustedes me dan 29. Incluso hay veces que por contrato uno puede hasta fijar cierta penalidad. O sea, si usted eh, me dio 29 megapascales, yo le cobro una multa y me tiene que hacer un descuento sobre el hormigón que me está dando, por ejemplo. A veces sucede. Bien, entonces esa sería la más fácil de las soluciones. Cuando esto no da por muy poco, me permite, a lo mejor lo que voy a tomar ustedes como medida es que en la próxima vez que hormigonen, en vez de sacar eh, 3 muestras, saco 5 muestras, en vez de hacer 2 probetas por muestra, hago 4 probetas por muestra. ¿Por qué? Porque le tengo ya una cierta desconfianza y voy a tratar de tener mayor herramienta para poder tomar decisiones en el caso de que esto siga mal, digamos, ¿no? Entonces esa es la primera situación. La segunda situación, y que no es tan poco usual, o sea, esto suele suceder, eh, que el hormigón no dé, que estos valores, parámetros no den por un poco más. ¿Eh? Entonces está calculado con un H30, por ejemplo, y a usted le está dando un H25, un H de 23, 24 megapascales, por ejemplo. Entonces ahí tienen que tomar una solución técnica. Entonces, en realidad ustedes tienen una estructura que fue diseñada con hormigón de mayor calidad y ahora tiene menor resistencia y tienen que empezar a recalcular para ver cuáles son los sectores o las zonas donde ese valor puede incidir. En general, ustedes saben bien que cuando calculan una estructura tienen secciones críticas
y secciones donde les sobra sección, ¿no? Entonces tendrían que ir a verificar si esas secciones críticas pueden o no estar aptas y tienen que hacer un recálculo, una reverificación con este nuevo material que ustedes saben que tienen en obra en función de los ensayos que han hecho. A veces pasa y el reglamento les pide, ¿vale? Le da la herramienta y les dice que en el caso de que ustedes no cumplan con estas condiciones, tienen una etapa más de verificación que es la extracción de testigos. El otro día en el laboratorio hablamos del testigo. Entonces le dice, bueno, ustedes tienen que sacar más o menos la misma cantidad de testigos que probetas. O sea que si sacaste 6 probetas en un piso, vaya con una caladora y saque 6 testigos de ese mismo piso, los acondiciona y los ensaya, y con eso verifica estos resultados. Bien, entonces a veces los problemas o lo más usual es que a veces se usan cementos con muchas adiciones de escoria y esos cementos son un poco más lerdos en tomar resistencia. Entonces, cuando uno hace un testigo, ya seguramente fue después de toda esta discusión. Entonces, ahora en vez de tener 28 días, el testigo a lo mejor lo está ensayando con 60 días, con 90 días. Y ese hormigón tuvo un poco más de tiempo para subir un poquito más de resistencia. Por otro lado, cuando la extracción de testigos se evalúa, no contra la tensión característica, sino contra un valor que es el 85% de la tensión característica. ¿Por qué? Porque, eh, porque el valor de la probeta obtenida de esta forma es lo que nosotros llamamos como una resistencia potencial, que es la resistencia que va a tener ese hormigón si ese hormigón ha sido eh, eh, curado y evaluado en condiciones normalizadas, que son ese 100% humedad, 20 grados de temperatura durante 28 días. O sea, bajo esas condiciones normalizadas, la resistencia del hormigón es la que ustedes hallan con las probetas. Pero se puede esperar que la resistencia del hormigón en obra puede ser aproximadamente hasta un 15% menor debido a esta situación de que en obra no tienen condición normalizada de temperatura ni de humedad, y hasta la situación de que cuando uno extrae la probeta pueda generar un cierto daño sobre la probeta. Entonces, la norma le pide, le dice que su hormigón va a cumplir con un H30 si el ensayo de las probetas y el promedio de 3 probetas le está dando un 85% del valor de la tensión característica. Entonces, si le sumamos ese 15% de plus que te da la norma, más el hecho de que los hormigones sigan creciendo un poquito más con los tiempos, porque algunos cementos son lerdos, muchas veces con el testigo se soluciona un poco los problemas que solemos tener con algunas probetas que no nos dan o nos dan cerquita y no llegan. Bien. Si todo eso todavía no es suficiente para poder justificar el no hacer nada, o sea, si los valores realmente dan por debajo y en el recálculo tengo que hacer nada, bueno, ahí se plantean distintas alternativas de las que van desde el refuerzo, ¿eh? Eh, en un primer caso, hasta incluso la evaluación de la modificación del de la modificación de algunas características de la estructura. Por ejemplo, usar, disminuir cargas, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene previsto usar una sobrecarga de contrapisos y de cierta mampostería, por ejemplo, uno puede pensar decir, bueno, vamos a usar contrapisos alivianados, en vez de usar muro divisorio de ladrillo hueco, uso muro divisorio de RETAC, por ejemplo, de primas, que son de menor peso, entonces uno ya dice, bueno, estoy disminuyendo algo de peso y capaz que con eso compenso el hecho de la pérdida de resistencia. Y si eso no da, a lo mejor hay que hacer algún refuerzo puntual en la zona donde ustedes lo necesitan. Todo eso es trabajo, que le vuelvo a repetir, en general no lo cobran.
No, no es un trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes ya están dentro, involucrados con esta situación, donde todos perdieron y también van a perder ustedes, que van a tener un poco más de trabajo por el mismo precio. ¿Está mal? ¿Está bien? Eh, y la última situación es que realmente la calidad de hormigón haya sido muy mala y uno pueda llegar a la demolición de esta situación. Sí, en extremo puede pasar eso. Uno tiene que demoler y volver a hacerlo. Y a pesar de haber pasado esos famosos 28 días, eh, y también ha sucedido, no es que ha sido, no, esto nunca pasa, no, no, también ha pasado. Lo único que le puedo decir sobre esa situación extrema donde uno puede llegar a una demolición o algo por el estilo, es que en general uno se da cuenta, no hace falta llegar a los 28 días cuando los problemas son tan graves. Cuando la diferencia de resistencia es poca, es pequeña y cuando uno llega a los 28 días no se dio cuenta, pero cuando la diferencia de resistencia es muy alta, el hormigón está muy mal dosificado porque ha tenido errores groseros, uno se puede dar cuenta fácilmente porque ya en el momento que desencofra se le ve algo raro en el hormigón, ya encuentra algunas características del hormigón que le llama la atención. Entonces ya en temprana edad, a los 7 días, 8 días, 10 días, ya uno tiene una cierta sospecha que hace que uno pueda llegar a detener la obra hasta verificar estas condiciones y no seguir con la obra. Y ahí han habido fallos de todo tipo, incluso hasta aditivos que han generado fallos y hubo que demoler y volver a hacer la situación de nuevo. Eso también sucede. Eh, no sé si quedó claro, ¿tienen alguna preguntita? Giovanna, vos que estabas preocupada, No, no se entendió, profe. Genial. ¿está claro? Sí. Bueno, en punto de vista de los refuerzos y las modificaciones, hay infinidad de soluciones, desde colocar, no sé, si es una viga, por ejemplo, perfil metálico, o adicionar, si es una columna, pueden envolverla con otro hormigón, o sea, hay un montón y distintos tipos de materiales, usar fibras, fibra de carbono, fibra de vidrio, o sea, hay una infinidad de situaciones y soluciones que van a estar en función del presupuesto de la obra que ustedes están usando, de la funcionalidad, y de la característica y de lo que puedan hacer, digamos, de la mano de obra que dispongan, de la gente que dispongan, de la tecnología que dispongan. Entonces ahí empiezan a jugar un montón de situaciones que ustedes como directores de obra van a tener que recomendar o en todo caso tomar como decisión en este aspecto. ¿Ok? En general, cuando es este tema de refuerzos, aparece también en el medio el que hizo el cálculo, hay consultas para el profesional que participó en el proyecto, ¿eh? Eh, y siempre todos ceden, digamos, ¿no? O sea, cuando ustedes hicieron el proyecto original, que los arquitectos nos decían, no, por acá no puede poner columna, porque cuando hay problemas de esta característica, ya ahí no tienen tanto problema de que la columna sea más grande, o sea, porque todos saben que cuando pasa esto, todo el mundo tiene que ceder en algo, porque si no, los perjuicios son mayores, digamos. ¿Ok? Y después está la discusión con la planta que elaboró el hormigón, pero generalmente se termina, cuando ustedes terminan, hacen testigos, etcétera, se va toda la discusión, digamos, ¿no? O sea, muchas veces la planta lo primero que hace es mantener su posición de que ellos no han cometido ningún error y que el hormigón está en buenas condiciones, pero eh, cuando esta situación la pueden verificar a través de testigos, ese tipo de situación, ya ahí no hay mucha discusión de por medio. Bien, chicos, ¿alguna duda? Si lo que puedo buscarle acá es, yo tenía en algún momento, si me dejan un segundito, le voy a buscar alguna planillita que por ahí tengo.
donde le damos unos ejemplos de aplicación sobre control de calidad. Sí, te escucho. Puede entrar tranquilamente, sí, sí. Es conceptual, ¿no? El capítulo 4 de la norma, ahí va a estar todo lo que acabamos de decir recién, eh, está expuesto y puede entrar tranquilamente, sí, sí. Bueno, por ejemplo, eh, a veces hacemos algunos ejercicios de este tipo, como ven acá, que ¿qué es esto, no? En realidad, ven ahí, el número de muestra por un lado, los resultados de las probetas, ¿eh? Resultado de la probeta, la tensión de rotura de cada una de las probetas por separada, estas son todas probetas hermanas, y en realidad lo que tienen que hacer ustedes es determinar cuáles son los pastones entre cuál y cuál muestra ustedes van a tener que eh, observar, ¿no? Es el ejercicio médico. Entonces, por ejemplo, este es el resultado, por ejemplo, un hormigón H20, ¿eh? Un hormigón H20 en modo 1. Fíjense, entonces el resultado de la probeta 27.10 y esta 27.3, el resultado del ensayo es el promedio de ese valor y obviamente cumple con las tres condiciones. Bien, en este caso, fíjense, una probeta dio 17, la otra 21,5 y el resultado del ensayo 19,25. Entonces, 21,5 menos 17 son 4,5, está por arriba del 15% de 19,5, que debe ser alrededor de 3 megapascales. Entonces ahí esta probeta está tachada porque se anuló directamente. Bien, lo mismo pasó con esta otra. Eso para si esta muestra hubiese sido un hormigón H20. Si hubiese sido un hormigón H25, y ahí aparece otra situación. Entonces en el modo 1, un hormigón H25, que dice que eh, eh, el resultado de ensayo es 25,65, o sea que la condición 1 la cumple, la condición 1 y la 3 las cumplen bien, pero la condición 2, donde aparece el promedio entre estos tres valores, está por abajo de los 25 megapascales. El promedio de acá abajo si lo ven, dice 24,97, ahí abajo, está por abajo de los 25 megapascales, por lo tanto, esta condición no da y se observa en este caso todos los pastones que quedan comprendidos entre la muestra 1 y la muestra 3. Esta es una clásica de ejercicio. En este caso, este promedio da, y también están dando la condición 3, o sea, cada uno de estos valores está por encima de 25 menos 3,5 megapascales, por lo tanto, esta muestra no está comprendida entre los valores, ¿no? Pero al dar mal que aparecen estos tres, vuelven a invalidarse estos tres que están acá, ¿no? Prof, los dos de arriba que tienen, o sea, tienen bien las condiciones 1, 2 y 3, sería el 5 y el 6, están invalidados porque los quedarían observados. Están invalidados, que están observados, porque esta condición 2 que está acá, donde tiene en cuenta estos tres pastones, el promedio de estos tres pastones,
también da bien. también da por encima de los 25, por abajo de los 25, que en este caso es 24,05. Bien, Entonces, esta media móvil no da, y al no dar esta media móvil quedan invalidados esos tres. bien. Pero lo marcás solamente como que la condición 2 no cumple en el tercero. No cumple la condición 2, por lo tanto no cumple ninguna de estos tres. Bien, perfecto. En este caso, fíjate que para este pastón no cumple ni la condición 2 ni la condición 3, pero igual ya estaba invalidado igual porque no cumple la condición 3. Bien, Bueno, eso es la situación, y uno termina marcando con una cruz ¿eh? Los pastones que están inválidos. En este caso, por ejemplo, fíjense que en el modo 2, pero para 20 megapascales, ¿eh? Pero el modo 2, ¿se acuerdan que el modo 2 es más exigente? Ahí aparecen otro tipo de pastones invalidados. Acuérdense, en el modo 1, los 20 megapascales, si el hormigón original hubiese sido 20 megapascales, está casi todo el hormigón en condiciones. En vez del modo 2, fíjense que acá en la media móvil lo saltea acá, entonces toma el pastón 13, el 14 y el 16. Como que el pastón 15 no entra en juego. ¿Lo ven ahí? ¿por qué? Porque el pastón 15 no cumple con la condición 1, entonces lo descartamos directamente. Es como si no lo hubiésemos hecho al pastón 15, ¿está bien? La diferencia entre las dos probetas hermanas es mayor de un 15%, entonces no cumple la condición 1, por eso aparece la cruz acá, y es como si no hubiésemos sacado probeta del pastón 15, digamos. Bien, o sea que si hay alguno que no me cumple la condición 1, lo descarto y para la media ya Para no. la media móvil es como si no lo hubiese hecho, entonces la media móvil Bien, tiene que buscar los últimos tres pastones, y ahí busca el 3, el 14 y el 16. Y después acá busca el 14, el 16 y el 17. bien, ¿Está bien? ¿Está bárbaro. claro? Sí, Y ya no evalúo ni siquiera la condición 2 ni la condición 3, porque no se evalúa. Está descartado. ¿Bien? Bueno, fíjense cómo pasa el mismo hormigón. O sea, en este caso son el mismo hormigón. Pasando del modo 1, cumplía casi totalmente, y si pasamos al modo 2, queda eh, con un montón de observaciones. ¿Está claro? sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, muy bien. Creo que mañana ahí en comunidades Sol y Fernando han mandado respectivamente su aviso para las consultas de mañana, y bueno, suerte el viernes entonces. Dale, profe, gracias. Ok, Dale, profe. Profe. Gracias. Nos chao vemos. chicos, nos vemos.